En la próxima cumbre de las Américas estará Cuba, pero no estarán los Estados Unidos y Canadá, o por el contrario, Cuba volverá a ser excluida de la reunión presidencial. Ese es el dilema que quedó planteado luego de la cita de Cartagena, que concluyó el pasado fin de semana. Lo cierto es que el tema de Cuba sigue produciendo respaldo en gran parte del continente, en contraste a los Estados Unidos, que no quieren sentarse en la misma mesa con un gobierno que no sea democrático. El régimen de los Castro estuvo en boca de los 30 presidentes que asistieron a la Cumbre de las Américas. Los mandatarios cumplieron la promesa que el presidente Juan Manuel Santos le hizo a Raúl Castro cuando fue a La Habana y le informó que no podía estar en la cita de Cartagena. Y aunque Cuba dijo que no le interesaba que se discutieran sus temas sin su presencia, la Cumbre de las Américas permitió abrir un nuevo debate sobre la existencia del régimen de los Castro en el país caribeño, un debate y nuevos matices. Los países del ALBA, sin la presencia de sus líderes, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, manifestaron su respaldo incondicional a la dictadura cubana. Cuba tiene que estar con nosotros siempre, cuando se convoque alguna cumbre que tenga que ver con toda América. Ya eso ha quedado tajante, pudiera ser uno de los resultados directos de esta cumbre. En eso hoy no hay duda, nos vamos sin duda. Cuba está porque tiene que estar. Ante la ausencia de Chávez y de Correa, el presidente de Bolivia quedó solo en la reunión de presidentes a puerta cerrada, defendiendo el derecho de Cuba a estar en el escenario hemisférico. Que estos eventos sean mucho más democráticos, con la participación de todos los estados de América. Otro matiz frente a Cuba es el de la apertura a una eventual participación de la isla en otras cumbres. Una mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Eso tiene un peso político importante, eso no se había visto antes. Respeto la postura de quienes consideren que no debe haber otra cumbre sin Cuba. Yo pienso que aún en estas circunstancias y aún que sin que se genere el consenso necesario para cambiar la integración tanto de la OEA como de la cumbre misma, yo estimo que los resultados son valiosos en sí mismos. Y de ahí la necesidad de establecer un diálogo directo con el régimen de los Castro hacia una eventual transición democrática. De alguna forma esto no sería legitimar que la comunidad internacional del hemisferio termine legitimando y respaldando de alguna forma que dichos gobiernos de algunos países, no solamente de Cuba, puedan hacer ese tipo, digamos, de violaciones contra las libertades civiles y digamos que la comunidad internacional los acepte. ¿Cómo puede emplazar usted un régimen en un país si no lo tiene dentro de un sistema Su que propuesta pueda es traerlo permitir? adentro. Por supuesto, y no lo mismo ocurre con el sistema de Naciones Unidas. ¿No tiene usted dentro del sistema de Naciones Unidas a naciones acusadas de violar los derechos humanos? Y sin embargo están dentro del sistema de Naciones Unidas, porque es dentro del sistema de Naciones Unidas que el concierto de naciones pueden influir para que se produzcan los cambios que se necesitan dar en esas sociedades. ¿Usted cree que en Cuba se pueden dar esos cambios a partir de una inclusión en la OEA o una inclusión en ese tipo de cumbres? Mire, el mismo proceso histórico de Cuba está llevando hacia eso. Yo diría que el presidente Raúl Castro está provocando transformaciones importantes dentro de Cuba. No son suficientes, en mi opinión no, pero eso lo tiene que juzgar el pueblo cubano. Y es al pueblo cubano a quien le tenemos que dejar la decisión soberana de mantener o no mantener a sus autoridades y de librar la batalla por alcanzar mayores conquistas democráticas, pero no, de nada se resuelve o nada se resuelve manteniendo a Cuba fuera del sistema. Mire el caso del bloqueo. ¿Ha servido para algo el bloqueo? Más de 50 años de bloqueo, ¿y de qué ha servido? El Salvador tenía una deuda histórica en ese sentido. Cuando yo llego a la presidencia de la República en junio del 2009, El Salvador había roto relaciones diplomáticas con Cuba desde la Revolución Cubana en 1959. Yo saldé esa deuda histórica abriendo inmediatamente relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Implica eso legitimar al gobierno cubano? No. Implica que sencillamente establecemos relaciones con el pueblo y el gobierno de Cuba y buscamos beneficiarnos mutuamente de una relación más expedita. La posición de Brasil es directa en ese sentido. En ese sentido también la posición más coherente es la que ha expresado Brasil a través de su presidenta Dilma Rousseff, que ha dicho que en opinión de Brasil esta es la última cumbre en la que participa sin Cuba. Pero para los Estados Unidos, Cuba no puede estar al mismo nivel de otras naciones del hemisferio mientras siga por fuera de un régimen democrático. Pero
La realidad es que Cuba, a diferencia de los otros países que están participando, no ha hecho la transición a la democracia, no ha observado aún los derechos humanos fundamentales. Y yo albergo la esperanza de que una transición se dé en Cuba. La pelota quedó en el terreno de Panamá, país que organizará la próxima Cumbre de las Américas. En entrevista con NTN 24, Ricardo Martinelli fue prudente al hablar de Cuba. Bueno, yo verdaderamente no puedo opinar sobre eso y no sé qué va a pasar. Lo que yo sí creo es que todos los países de la región, mediante el diálogo y mediante cumbres como esta, podemos resolver cualquier diferencia, cualquier problema que pudiésemos tener. Desde ahora y hasta la próxima cumbre hemisférica son dos los dilemas a resolver. ¿La próxima cumbre de las Américas tendrá a Cuba pero sin los Estados Unidos y Canadá? ¿O participarán de nuevo solo los países democráticos sin Cuba? La diplomacia latinoamericana dará la respuesta dentro de 3 años en la próxima cita continental, que será precisamente en Panamá. En Estados Unidos, en Miami, Ricardo Guanipa. Ricardo, hablemos de lo que puede pasar en 3 años, que sería la 7ª cumbre de las Américas y se realizaría en Panamá. ¿Usted ve a esa cumbre con una asistencia de Cuba y con Estados Unidos o sin Estados Unidos? Bueno, sin duda vamos a entrar en el campo de la especulación, pero es válido, pues, porque la propuesta ha sido esa dentro de 3 años. Mira, pero sobre todo como está América Latina, un escenario tan incierto como el de Venezuela, donde la salud del presidente Chávez, pues unos galenos, unos médicos vaticinan un panorama bastante sombrío para el mandatario, donde un escenario electoral, aparentemente Chávez también fuera derrotado. Entonces, si vemos una Venezuela sin Chávez, ya vemos que este discurso del ALBA, del UNASUR, perdería fuerza, porque lo dijo el propio presidente Evo Morales, cuando se le preguntó, que él mismo dijo que estaba muy preocupado por la salud del mandatario venezolano, y le preguntaron, ¿y seguiría el chavismo o el socialismo del siglo XXI sin Chávez? Prácticamente dijo, seguiría con mucha dificultad. Hemos visto la posición de Uruguay con Pepe Mujica, donde dijo que Chávez no ha dejado un legado y que el socialismo del siglo XXI no deja nada para las Américas. Entonces, antes que concluyera este debate, hemos visto cómo ellos mismos han visto un Chávez sin importancia en el escenario. Entonces, pero por eso, cuando ellos creen, yo creo como te digo, o sea, falta mucho. Van a haber serios cambios en los próximos 3 años en América Latina, y yo creo que Estados Unidos va a estar ahí, Canadá va a estar ahí, va a estar una Colombia crecida con un tratado de libre comercio. Yo creo que una Colombia, si Dios quiere, en 3 años va a estar, si es como lo vemos. ¿Sí? Sí, Ricardo, en el mismo campo de la especulación, ¿cómo podría llegar Cuba en 3 años a sentarse en esa cumbre de Panamá? ¿Llegaría siendo un gobierno democrático como espera Estados Unidos, o qué cambios podría dar a conocer Cuba en 3 años para tener un poco más de asiento en el tema de la democracia del continente? Bueno, ya tendríamos a un Raúl Castro por ahí cerca de los 88, 89 años, un Fidel Castro pasado de los 90. Yo creo que ellos humanamente, no sé qué longevos serán, pero yo creo que en 3 años pueden pasar muchas cosas en Cuba. Y sí creo que ya comenzaría una transición sin los hermanos Castro. Es la única manera que yo vea a Cuba sentado en una cumbre de las Américas, un cumbre de jefes de Estado, es una Cuba sin los hermanos Castro. Es la única Cuba que yo veo presente participando. Le damos la bienvenida en Santiago de Chile a Pablo Lacoste. Él es internacionalista e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, profesor y licenciado en Historia. Pablo, gracias por acompañarnos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto estar compartiendo con ustedes estos análisis. Pablo, estamos hablando desde luego el tema de Cuba, que ocupó gran parte de la antesala de la cumbre, el desarrollo de la cumbre y la postcumbre. Y estamos haciendo un ejercicio. En 3 años, cuando se desarrolle la cumbre que se daría en Panamá, ¿usted ve a Raúl Castro o algún emisario del régimen castrista sentado en la cumbre de las Américas? Y es difícil, hay que construir un ambiente de mayor cordialidad para que estas cumbres sean positivas. Tiene que haber un mínimo común denominador, tiene que haber algo que a todos los una.
no tanto un escenario donde cada uno vaya a dar un discurso individual y volverse a su país sin construir un espacio de comunidad continental. En este momento hay puntos que generan más divisiones que consensos. Y entonces estamos muy lejos. Creo que hay que construir un trabajo previo de mayor concordia para llegar con situaciones de mayor consenso a estas cumbres, porque si no se generan conflictos, son espacios donde América se presenta mucho más desunida que unida. Claro. Pablo, pero en este escenario, y usted lo ha dicho, en el tema de consenso, en el tema de unión de ideas, por lo menos gran parte de los países de América Latina llegaron a la Cumbre de las Américas exigiendo la presencia de Cuba, exigiendo la presencia de Raúl Castro. Solo al parecer Canadá y Estados Unidos se alejaron un poco de esa idea hasta no conocer de Cuba una idea de democracia. Entonces, en el tema de consensos, por lo menos América Latina sí está unida en el tema de Cuba, ¿o usted piensa que no? Y sí, pero hay que tener un diálogo con Estados Unidos para ver cómo se logra compatibilizar con esto, porque Estados Unidos acá se muestra absolutamente insobornable en cuanto a que no puede dialogar con alguien que no sea democrático, sin embargo sostiene modelos autocráticos en Medio Oriente, con lo cual es una doble actitud. Habría que pedirle a Estados Unidos que flexibilice un poco su posición, y a cambio de eso cada uno va renunciando a algo para construir algo en conjunto. No va a ser muy difícil y van a ser reuniones muy nominales. Sí, ¿y usted cree que a nivel interno en Cuba se estaría construyendo el deseo de presentar un cambio en este proceso para llegar en unos años con una Cuba diferente, por lo menos con un desbloqueo interno de muchas políticas? Bueno, ese es el problema que hay, que Cuba tampoco muestra demasiado interés en respetar los derechos humanos o en construir una comunidad más democrática. Entonces caemos en un diálogo de sordos. El conflicto que hay entre Cuba y Estados Unidos bloquea una integración continental, porque los dos asumen posiciones extremas. Entonces, esto es que todos tienen que ceder un poco para poder construir algo en común. Si cada uno se queda en su posición individual, esto es como construir una familia. Si uno se queda en su interés individualista, nunca va a poder construir una familia. En este caso, entonces, serían los países del norte los que estarían dividiendo al continente americano. Bueno, y Cuba también asume la misma posición que los del norte. O sea, es un conflicto donde ellos asumen las posiciones más radicales. Pero la pregunta de muchos es, ¿por qué a América Latina no le está interesando que Cuba no sea un país democrático, que sea un país de dictadura? Pero sin importarle eso, sí está pidiendo su participación, sin tener en cuenta que para poder estar en la Cumbre de las Américas, por lo menos por convenios, es exclusivo de países democráticos. Bueno, por eso, entonces también los países latinoamericanos tendrían que flexibilizar sus posiciones y pedirle a Cuba que se democratice. Lo que ocurre es que es un mito, lo que hay ahí, un mito cultural y nadie se quiere cuestionarlo. Entonces los países latinoamericanos exhiben una gran sensibilidad para defender los derechos humanos cuando son violados por dictaduras genocidas de derecha, pero se quedan callados cuando quien viola los derechos humanos es una dictadura de la izquierda. Entonces eso también es un doble estándar. Entonces es muy difícil construir una comunidad internacional a escala hemisférica si todos asumen un doble estándar. Entonces hay que mejorar un poco una posición más consistente desde el punto de vista político, de los valores, de los derechos humanos, y los derechos humanos sean universales y no según la ideología del que los viola. Si no, vamos a seguir haciendo realmente el ridículo en esta reunión. Todos los países hacen un poco el ridículo. A América Latina le costó mucho establecer sus políticas democráticas. Fue un proceso muy doloroso y que dejó mucha sangre en el continente. ¿Por qué se desconoce ese proceso para llegar a una democracia en los diferentes gobiernos y posiblemente se deslegitimaría el proceso de la democracia en el continente con la inclusión de un país que no cumple esas características? Claro, pero al haber surgido la dictadura de Cuba de una lucha social y popular, no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba,
eso es percibido por muchos gobiernos como un bill de legitimidad para los abusos de poder que sigue cometiendo. Entonces, bueno, lamentablemente hay ahí un enfoque ideológico que distorsiona la observación de la realidad. Y eso lamentablemente nos atrasa institucionalmente a toda América. Pues Pablo Lacoste, muchas gracias por acompañarnos desde Santiago de Chile, por compartir sus opiniones con este programa La Noche de NTN 24. Bueno, muchas gracias, un gusto estar en contacto con ustedes.